Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida de nuevo a mi canal, agradeciéndote de todo corazón que estés aquí de nuevo compartiendo un ratico de tu día conmigo. Hoy vamos a leer un cuento de este libro que se llama Cuentos de la Noche, escrito por Lucía Rubio. Es un poco de suspenso. Espero que puedas dejar volar tu imaginación y que compartamos este ratico de lectura juntos. Iniciamos. El pintor del altillo. Bennett sintió que le gritaba un adolescente que corría hacia él con un papel agitándose en su mano. Un autógrafo, por favor, le gritaba mientras se iba acercando. Él, por su parte, sin terminar de acostumbrarse a ser reconocido por las calles de la ciudad, observó a la muchacha por el rabillo del ojo y continuó hojeando el diario, haciendo como que no la escuchaba, mientras una mueca se iba dibujando en su cara. Augusto Bennett era un artista de renombre internacional, al cual le había costado mucho esfuerzo llegar a ganar la fortuna y la fama que poseía. Su esposa siempre lo apoyó, confiando en sus capacidades, y además de ello lo alentó a luchar por sus sueños. Así fue que abandonaron la pequeña ciudad en la que nacieron para emprender un viaje lleno de obstáculos y sacrificios al principio y de satisfacciones después. Se radicaron en distintos países en busca de oportunidades hasta encontrar el éxito en París, donde vivieron más de un año hasta ahorrar lo suficiente como para volver a su país de origen y comprar la casa que siempre habían deseado. Lo lograron juntos, a pesar de que las habilidades eran de Augusto y su esposa solo lo acompañaba. En ciertas ocasiones se sintió desplazada al ver que el público se fascinaba con sus obras y que a ella nadie la veía. A pesar de ser su apoyo, la contención y la mayor inspiración del artista, no se le reconocía. Sin embargo, el amor era tan profundo que ella lo habría acompañado a los confines más remotos sin pedir nada a cambio. La casa tenía un altillo donde Augusto había instalado sus pertenencias para pintar sin ser estorbado. Pasaba horas encerrado con llave sin dejar entrar absolutamente a nadie. Se había vuelto un ermitaño y en el ambiente artístico comenzaron a verlo como un bicho raro, difícil de tratar. Dejó de asistir a eventos sociales y de concurrir a las inauguraciones de sus colegas, cosa que en sus comienzos disfrutaba mucho hacer. Sin embargo, lo continuaban invitando a dar conferencias o talleres sobre pintura a los aficionados y artistas del medio, a los cuales a veces asistía para que no lo olvidaran, según recomendaciones de su asistente y representante Raúl Marino. Gracias a él, hábil en los negocios y carismático en demasía, logró mantener la fama y las ventas. Fue el primero en apreciar el talento de Augusto y quien lo hizo ganar fortunas. Pintaba los lienzos con variedad de colores, predominando el rojo y el negro, lo que causaba una sensación de escalofrío en el espectador y luego de admiración, por supuesto.
que hacía más de 12 horas que no tenía noticias de su esposo, llegó a preocuparse pensando que podría haberle sucedido algo en la habitación y que si hubiera gritado ella desde la planta baja no habría podido escucharlo. Tragó saliva y subió la escalera al altillo. Era una escalera inclemente y empinada, con una baranda de madera de cada lado. Subió al primer escalón y lo llamó, mas no hubo respuesta. Continuó subiendo y volvió a llamar. Cuando llegó a la puerta, golpeó despacio, con miedo de un posible regaño. No contestó nadie cuando llamó a la puerta. Tanteó el pestillo y la puerta se abrió. Un descuido, o quizás estaba demasiado confiado en que ella nunca entraría a la habitación prohibida. Al entrar estaba oscuro y el olor a rancio y suciedad invadió sus fosas nasales. Sintió ganas de vomitar por un instante. Sin embargo, se adentró más en la habitación, al tiempo que se tapaba la boca con la manga de su camiseta. Observó alrededor, explorando los rincones y los cajones del escritorio de trabajo de su esposo. La habitación estaba vacía, por lo que fue invadida por una curiosidad intensa. Sintió remordimiento por invadir el espacio creativo de su esposo y se imaginó su expresión si llegase a descubrir que ella había estado husmeando entre sus cosas. Mas fue la intriga la que nubló su mente ese día. En el medio de la habitación había dos caballetes, uno más grande que el otro, con los lienzos a medio pintar, y en una pared de la sala había una docena de cuadros apilados. Eran enormes, casi del tamaño de la pared. Sobre el escritorio, los pinceles de diferentes dimensiones se apilaban dentro de una lata y los frascos de pintura estaban ordenados unos al lado de los otros, dispuestos en una línea de tonalidades. Estaba todo muy prolijo. Nunca se imaginó que un pintor fuera así de cuidadoso. No había siquiera partículas de polvo en el escritorio o los demás muebles, y el cristal de la ventana estaba brilloso, como si les hubieran pasado un paño limpiavidrios recientemente. Al dar la vuelta de regreso a la puerta, dio un último vistazo a la habitación, pero en vez de marcharse, se quedó petrificada. ¿Qué es esto?, exclamó en voz alta, sin darse cuenta de que se llevaba las manos a la boca. Miró hacia las escaleras, comprobando que no había nadie, y volvió a entrar en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Caminó hacia el rincón que antes había visto sin detenerse a observar, y tomó con sus manos los frascos transparentes de café, llenos hasta el borde de un líquido rojo. Había cerca de 10 frascos y los matices del color variaban. Al moverlos, descubrió que algunos frascos tenían el contenido más espeso que otros. Abrió uno y olfateó. Era desagradable y olía a descomposición. Dejó los frascos en su lugar, en el orden que ella creyó los había encontrado, y se fue de la habitación corriendo. ¿Eso era sangre? No, no puede ser, pensó al bajar la escalera. Conjeturó al respecto, pero no podía comprender que su esposo tuviera tantos litros de sangre en la habitación. ¿Para qué la quiere? ¿De quién será?, se preguntó aterrada. Se dio un largo baño, dejando que el agua cayera
cayera sobre su espalda, tratando de que el vapor la relajara y le quitara las ideas raras que se le estaban metiendo en la cabeza. Luego se preparó una taza de té y se entretuvo leyendo una novela. Le costó concentrarse porque estaba pendiente de que su esposo llegara a casa, de donde fuese que estuviera. Al cabo de un cuarto de hora, Augusto llegó con las manos llenas de bolsas. A Estela se le erizó la piel al verlo entrar y se levantó torpe del sillón, tratando de disimular los nervios que tenía. Hacía tiempo no sentía su corazón latir con tanta fuerza. ¿Cómo estás, mi amor?, le preguntó. Bien, dijo tratando de mantener su voz calmada. ¿Dónde has estado? Fui a pasear. Resulta que me faltaba inspiración y ya que estaba, fui a hacer las compras para esta noche. ¿Recuerdas que vienen Alex y Mónica? Estela lo había olvidado por completo, pero asintió con la cabeza, aunque su pensamiento fue: sí, seguro estabas recolectando sangre para tu colección. Me voy a bañar, le dijo su esposo mientras subía la escalera a la segunda planta, donde se encontraba su dormitorio y el baño. Ella esperó sentada en el taburete hasta sentir que la puerta del baño se cerraba. Luego, con el corazón casi a punto de reventar de taquicardia, revisó la mochila de su esposo, que al llegar había dejado sobre el sofá del living room. Dentro de ella encontró su billetera y varias revistas de pesca y caza, nada fuera de lo común, ya que a él le gustaba hacer esas actividades por lo menos una vez al año. Fue entonces que comenzó a revisar la billetera, que solo tenía sus documentos y una foto de sus hijos. Se sentó aliviada en el sofá, dejando la mochila y demás pertenencias a un lado. De repente sintió que la puerta del baño se abría. No había forma de ignorarlo, ya que desde días atrás venía haciendo un chirrido cada vez más sonoro. Más tarde sintió que su esposo bajaba las escaleras. Introdujo lo más rápido que pudo sus pertenencias dentro de la mochila, pero de adentro de una de las revistas salió despedida una hoja que voló hasta debajo del otro sofá del living room, que se encontraba a menos de 1 metro de distancia. Todo el día deseé darme una ducha, dijo riéndose Augusto mientras peinaba su pelo mojado. No me digas. Estela lo contempló unos segundos, pero no dijo absolutamente nada más, tratando de mantener sus ojos fijos en él y no en la hoja que estaba debajo del sofá. Ya sé que no te gusta que ande por la casa en calzoncillos, mi amor, pero es que se siente tanta libertad, dijo el hombre a ver que su esposa estaba dispersa. ¿A qué hora vienen los invitados?, preguntó Estela, tratando de disimular su inquietud. Ya deben estar por llegar. Voy a preparar las bebidas antes de que aparezcan. Cuando Augusto desapareció de la sala, corrió hacia el sofá y se agachó para tomar la hoja que estaba debajo. La levantó llena de polvo. El resto de la casa no se mantenía tan limpia como el altillo. Encorvó las cejas al ver que se trataba de la foto de una mujer de mediana edad, bastante atractiva. Parecía un recorte de un diario. La guardó en su bolsillo y volvió a abrir la mochila para investigar si había más fotos como esa, pero no descubrió nada más. Sacó la foto de su bolsillo y la observó por un instante. ¿Quién
es esa mujer? De algún lado la conocía. Cerró los ojos tratando de recordar, pero no tuvo suerte. Esa noche, al llegar los invitados, logró olvidar por un momento los frascos del altillo y a la mujer de la foto. Sin embargo, cuando estaban sentados en la mesa cenando y brindando, le vino la imagen de aquella mujer golpeando a la puerta de su casa meses antes. De un golpe se levantó de su silla, pidió disculpas y se retiró de la sala, dejando a los comensales sorprendidos. Se dirigió al cuarto y revisó el bolsillo del pantalón donde había guardado la foto. Sí, es ella, pensó satisfecha. Enseguida asoció la foto a un romance entre su esposo y la mujer. Conjeturó sobre los posibles encuentros y hasta se escuchó riéndose en voz alta. Era su amante y la recibí en mi casa. ¡Qué zorra!, pensó. Se había presentado ante la puerta como una fanática de las obras del señor Bennet y con una explicación muy detallada de cómo había conseguido la dirección de su casa. La mujer del artista la invitó a pasar sin sospechar nada. Con razón el desgraciado puso esa cara de sorpresa al verla, pensó mientras empujaba un portarretratos que tenía en la mesa de luz. Aprovechando que su esposo se encontraba en el jardín cenando con los invitados, prendió su computadora y entró a su mail y a las redes sociales. Él les ponía contraseña, pero eran tan poco originales que siempre las adivinaba. Hurgó varios minutos sin encontrar nada sospechoso, pero cuando ya estaba por rendirse, descubrió en una de sus cuentas que la mujer de la foto era uno de sus contactos. Se veía una foto de ella más elegante que la que tenía su esposo en la mochila y al lado se leía: Marga Choff, amante del arte y de la vida, buena amiga y esposa. Le sorprendieron esas palabras. No se imaginó que tuviera esposo. Pobre infeliz, a ti también te engañan, pensó jocosa. Vio que debajo de la foto varias personas habían escrito comentarios sobre ella. Luego de leer algunos comprendió que Marga había fallecido el 9 de junio, hacía menos de un mes. ¿Y qué hace Augusto con una foto de ella? Qué raro, pensó. Apagó la computadora, no sin antes borrar el historial del navegador para que su esposo no descubriera que había estado husmeando en sus cosas. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse del cuarto, su esposo la sorprendió por detrás. Él satisfizo el pedido y se alejó de ella unos pasos. Comenzó a agarrarse la cabeza y a cincharse los cabellos. Luego viró hacia donde estaba ella, aún parada al costado del fregadero, y le gritó: ¿qué estabas buscando? Nada, yo te dije que estaba haciendo. No te creo, perra, eres una mentirosa, le gritó al mismo tiempo que golpeaba la mesa con el puño cerrado. Estela se asustó, ya que hacía varios años que su esposo no se comportaba de esa manera. Solía hacerlo cuando recién comenzaba a adentrarse en el mundo artístico y hacia el poco conocido le cerraban las puertas antes de tan siquiera presentar su trabajo. En aquella época ella entendía su frustración y nunca le reprochó esas actitudes agresivas y ofensivas, mas ahora no tenía explicación su reacción tan descabellada. Sin hacer ningún comentario, subió la escalera hacia su dormitorio, dejando detrás al hombre pateando una de las sillas del comedor. Al llegar al dormitorio,
la foto. Tendría que averiguar por qué motivo él tenía una foto de ella, pero no podía preguntárselo a él. Tendría que hacerlo sola. Los días siguientes, Augusto no salió del altillo más que para ir al baño o para buscar algo de comer. No hubo comunicación entre los dos esos días y parecía que ambos sentían que no era necesario. Una tarde, hablando con una vecina de esas que husmean en la vida de la gente y que saben todo lo que acontece en la ciudad, se enteró de que Margaret Grove había sido brutalmente asesinada. Pero ¿cómo lo sabes? Es horrible lo que me estás contando. Por lo que me enteré, esta mujer había llevado a su hijo a la guardería y al salir de ahí subió a un Ford azul. Esa fue la última vez que se supo de ella, ya que días después fue encontrada en un contenedor de basura. ¿Estás segura de que era un Ford? ¿No sabes qué modelo? No, querida, ahora que me preguntas, pudo ser un Fiat. Estela quedó pensando en el detalle del auto y de cómo cambiarían las cosas. Más tarde lo averiguaría. De la forma en que me lo cuentas, da la impresión de que ella subió al auto de forma voluntaria. Supongo que sí. No han revelado detalles del asunto. ¿Y cómo la encontraron? Descuartizada. La mujer lo dijo con un gesto perverso, lo que le causó un gran repudio e indignación. Se despidió y se fue rápidamente a su casa, ubicada a una cuadra de distancia. Entró a la computadora, a la suya esta vez, y puso en el buscador asesinato de Margaret Grove. Una cantidad de opciones se desplegaron en la pantalla, pero ella pulsó la primera. Fue encontrada sin vida en el callejón sanitario dentro de bolsas de nylon negras. Quien la halló dijo que le llamó la atención ver un Mustang azul a esas horas de la noche por ese barrio y por tal motivo se acercó para apreciarlo más de cerca, ya que era un amante de los autos clásicos. El hombre, que prefiere no revelar su identidad, dijo que vio cuando el conductor lanzaba una por una las bolsas hacia el contenedor y se daba la fuga en escasos minutos. Cuando fue a revisar de qué se trataba, descubrió que eran trozos humanos. La policía tiene sospechosos, pero a nadie aún tras las rejas. Estela quedó boquiabierta mirando la pantalla. La camioneta vieja que tenían en su garaje apenas la usaban para dar las vueltas cotidianas y no para los eventos importantes o viajes largos en los cuales utilizaban el auto de su suegro, un Ford Mustang del año 1964 de color azul, casualmente. Pero ¿por qué querría matarla? Él no haría eso, no es ese tipo de hombre. Pero uno nunca termina de conocer a las personas. Pudo haber sido él. Pensó encogiendo los hombros. Siguió buscando en internet y luego de un largo rato de leer artículos aburridos y sin información relevante, encontró uno que hacía referencia a otras muertes suscitadas meses antes y que por la forma en que fueron perpetradas se sospechaba que pudiera haber sido el mismo asesino. Estela sintió unas incontrolables ganas de llorar, dado que en el mismo artículo se mostraban fotos de las víctimas y también las conocía todas de alguna manera, de conferencias o reuniones de artistas a las que acostumbraba acompañar a su esposo.
eran caras difíciles de olvidar. Antes de que pudiera entender qué relación podría tener las muertes con su esposo, él apareció en la sala sin darle tiempo de ocultar la información. Veo que te has enterado, le dijo él de forma incisiva. ¿De qué hablas? ¿De qué me tengo que enterar? De los asesinatos. Me descubriste. No sé de qué estás hablando, le dijo Estela mientras apagaba la computadora y se aprontaba para escapar de la sala. No te vayas, necesito contarte lo que me sucede. Ya no aguanto más guardar tantos secretos. La mujer se escabulló de la habitación y se encerró en el baño. Lloró varios minutos, por supuesto. Pensó que si salía de ahí, su esposo la mataría y la tiraría al contenedor como había hecho con las demás mujeres. De repente, sintió que el pestillo de la puerta del baño se movía. Del otro lado, Augusto comenzó a hablarle. Ya que no me diste la opción de explicarte lo sucedido cara a cara como corresponde que lo haga, te lo explicaré ahora. No te escucho, le gritó la esposa. Sé que si me escuchas, mi amor. Resulta que estas mujeres estaban completamente obsesionadas conmigo. Sé que no soy un hombre apuesto, pero tengo fama y dinero suficiente como para captar la atención de cualquier mujer. Creo que de eso no podemos tener ninguna duda, y ellas me amenazaban con contarte mentiras para que tú me dejaras, y entonces decidí que debía actuar. Si me alejaban de vos, me moría. Tú sabes cuánto te amo. Entiendo que lo creas así ahora, pero con el tiempo comprenderás mis motivos. La secuestraste. Eso no es relevante, pero te digo para que te quedes más tranquila que ellas fueron las que vinieron a mí, porque así lo quisieron. Yo no hice nada en contra de su voluntad. No creo que nadie esté dispuesto a que lo maten. Es que no entiendes que todo lo que hice fue por nosotros. Estela, más enojada que asustada, abrió la puerta de un tirón y le dio una bofetada. No digas que mataste a 4 mujeres por nosotros. Lo hiciste porque eres un enfermo mental, dijo apuntándole con el dedo. Lamento que pienses eso de mí. Si quieres hacer algo ahora bien, tendrás que entregarte a la policía. No lo haré porque si no, ellas estarían logrando su objetivo, el cual era separarnos. Ellas están muertas, le gritó mientras bajaba corriendo las escaleras. Tú no entiendes. Todo se dio de la forma que debía darse. Te contaré un secreto. No quiero que me cuentes nada más. Quiero que te vayas de esta casa. No me estás escuchando y necesito que lo hagas, dijo mientras la agarraba fuerte de la cabeza y la empujaba hacia el sofá. Tuvimos una época de crisis financiera. No te lo quise decir para no preocuparte. Estela lo miraba con los ojos bien abiertos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces mi representante me dijo que debía innovar, si no iba a perder clientes y por ende mis ventas. Entonces innovaste matando. No te adelantes, querida. Sé que estuviste hurgando en mi habitación secreta cuando te pedí que por favor no lo hicieras. No sé de qué me estás hablando. Y sé que descubriste, continuó el hombre sin dar importancia a las palabras de su esposa, los frascos del rincón, porque no solo estaban en diferente orden, sino que además
yo todos los días les paso limpia vidrios. Tú siempre fuiste muy desprolija, querida. Esa conclusión la dijo de forma presuntuosa, disfrutando a cada instante los gestos que hacía su esposa, quien no salía de su asombro. Entonces, continuando con lo que te estaba diciendo, tuve que innovar y se me ocurrió hacer algo que nadie estaba haciendo. Hizo una pausa y continuó. Ahora sé que hay otros que también lo hacen, pero se me ocurrió y no me vayas a decir que no fue innovador. Escucha bien, pintar con sangre. ¿Cómo? ¿Estás pintando con sangre? Sí, ¿no es maravilloso? El arte es tan amplio, querida, pero pintar con la mía iba a producir graves daños a mi salud y pensé que ya que estas mujeres estaban estorbando. Al terminar de decirlo, hizo una pausa por unos segundos, observando la reacción de Estela, y luego, sin predecirlo, comenzó a reírse a carcajadas y a pegarle a la mesa con las palmas de la mano. Eres un enfermo, tendrías que internarte en un psiquiátrico. Tú no entiendes porque no eres artista. Los artistas tenemos otra cabeza para estas cosas y yo supe aprovechar la oportunidad. Estas mujeres estaban fastidiando, entonces las eliminé de nuestras vidas, pero antes me quedé con un recuerdo de ellas para que quede plasmado en mis pinturas. Sé que de esa forma ellas estarían contentas. Les hice un favor, eran fanáticas mías, ¿entiendes? Y les hice un tributo al colocarlas en cada obra. Lo que dices es una perversión, me das asco. No digas eso, mi amor, ahora no lo ves, pero cuando se corra la voz vas a ver que muchas otras fanáticas van a venir a donar su sangre para yo seguir creando. Yo te juro desde ahora que no mataré a nadie más. Solo lo hice para probar. Imagínate que nadie me iba a donar tantos litros de sangre sin saber para qué era, obviamente. ¿Y esos cuadros dónde están? En galerías, mi amor, y algunos en casas particulares. Quiero que todos sean testigos de este amor. Estela, sin decir palabra, se fue de la casa. Tomó la vieja camioneta y condujo hasta la casa de su madre, a 40 kilómetros de distancia. Toda esa situación la había dejado demasiado abrumada. Sentía haber hablado con un completo extraño. Su mirada estaba irreconocible y las historias eran demasiado asombrosas como para poder ser verdad. No lo creería si no fuera porque ella con sus propios ojos había visto los frascos de sangre. Se culpó a sí misma. Por no haber descubierto antes esa situación, quizá podría haber salvado alguna vida. En el camino pasó por la comisaría, pero no se detuvo. Estaba agobiada, solo quería llegar a los brazos de su madre y conseguir unas horas de tranquilidad. Qué vergüenza sentiría si se enterara del monstruo que era su esposo. ¿Qué diría su familia? ¿Qué diría la sociedad en general? Y el juramento de no volver a asesinar era imposible de creer. Quien mata una vez lo vuelve a hacer, y quien mata 4, pues nada podría disuadirlo de no volver a cometer un crimen de esos, y sobre todo nadie debería enterarse de que los cuadros
días en la casa de su madre, reflexionando cómo debía proceder al volver a su casa. Si le pedía el divorcio, no iba a impedir que en el futuro, quizás reciente, asesinara a otra mujer. Y si lo denunciaba a la policía, correría con la vergüenza pública, y eso sería perjudicial no solo para ella, sino también para sus hijos. Decidió que debía asesinarlo, pero no tenía idea dónde conseguir un arma de forma ilegal, y hacerlo con un objeto contundente se podría volver dificultoso si él lograba resistirse. Incluso podría ella terminar muerta. La tarde que despidió a su madre, quien ignoraba todos los conflictos por los que estaba pasando Estela, decidió comprar veneno para ratas en el camino y comenzó a partir de ese día a administrárselo diariamente en pequeñas dosis hasta que el hombre comenzó a enfermar. Primero sintió dolores de estómago y vomitaba con frecuencia. Luego debilidad y baja visión. El sufrimiento padecido no era nada en comparación con el sacrificio que tuvo que hacer Estela para llevar a cabo su objetivo. Una noche de esas gélidas de invierno, aprovechando que su esposo enfermo dormía profundamente, se dirigió de nuevo al altillo. No supo bien por qué lo hizo. Sintió que era un desafío, ya que durante más de 10 años había tenido prohibido ingresar allí, y en ese momento nadie podría impedírselo. Subió las escaleras paso a paso por los peldaños, despacito para no caer. En esa zona de la casa no había ni un foco de luz, por lo que iba subiendo a tiendas tomadas de las barandas de madera. Sentía el vapor caliente que expulsaba su garganta, y enseguida se le ocurrió que ese era el momento exacto en que en las películas de terror el asesino aparece por detrás y hace caer a la víctima, siempre descuidada, de espaldas por la escalera hasta caer desplomada en el suelo. Pero no pasó. Llegó hasta la puerta y la abrió. Otra vez la había dejado desatrancada, tal vez porque ya no tenía nada que ocultar. Al entrar, encendió la lamparilla y vio que los frascos seguían en el mismo lugar. Encorvada y sujetándose al estómago, hizo una arcada del asco que le produjo imaginarse el hombre pintando. Seguro lo haría con las manos, pensó horrorizada. Observó la habitación girando 360 grados sobre sus talones. Se detuvo a mirar una cartelera colocada en una de las paredes, a la cual no le había prestado atención la primera vez que entró al altillo, seguro porque no estaba allí. Se acercó y vio que era la cartelera de corcho. Había varias fotos de mujeres. Cada una estaba clavada con una chincheta de cabeza cilíndrica de plástico. Las mujeres de la pizarra eran Marga Job y las otras mujeres asesinadas, pero había 3 fotos más de mujeres que no pudo reconocer. Se preguntó por qué los había pinchado en la pizarra. ¿Será que también las asesinó?, pensó indignada. Más abajo, en el vértice inferior derecho, un papel doblado en 4 se encontraba también pinchado a la pizarra. Sintió que se erizaba desde el principio de la nuca hasta el final de la columna vertebral. Con la mano temblorosa, quitó la chincheta y la abrió. Era ella. Una foto en la que posaba sonriente, con su pelo prolijo y raya al medio. Había dibujado una cruz grande sobre su cara. La arrugó con
haces lo correcto. Eso no es cierto, lo interrumpió Estela. Explícame por qué tachaste mi cara en esta foto. Quería pedirte que no deseches los frascos. Es necesario que esas muestras no hayan sido en vano, dijo el hombre sin prestar atención a los reclamos de su esposa. Estás loco. Te pido como último deseo que conserve los frascos y que termines mis obras. No haré eso de ninguna manera. Quiero que me expliques por qué tienes una foto mía clavada en la pizarra con una cruz. Si me juras que lo harás, te diré dónde está encerrada la quinta víctima. Estela quedó aturdida mirando a su esposo, quien no dejaba de sorprenderla, y se fue de la habitación furiosa y frustrada. Pensó unos minutos del otro lado de la puerta hasta que decidió volver y pedir las indicaciones. Parecía imposible que un hombre haya podido planificar tantas cosas. Tomó la camioneta y se dirigió al punto donde se suponía estaba la mujer. ¿Estará viva? Era el único pensamiento que venía a su mente. Se trataba de un galpón grande, abandonado a las afueras de la ciudad en el kilómetro 37. Había que adentrarse por caminos de tierra, por campos llenos de plantaciones de soya y viñedos, y al final del camino era inevitable chocar con ese armastón de material. Se bajó del vehículo y caminó con precaución. El lugar era escalofriante y por un momento tuvo un mal presentimiento, mas siguió adelante. Al llegar al galpón, enseguida pudo ver que a lo lejos una persona se encontraba atada a una silla. Corrió hacia ella sin meditarlo demasiado, pero al llegar, la mujer la miró con ojos asustados y le gritó: ¡Cuidado! Estela se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Cayó al piso de baldosas y se golpeó la cabeza en ellas, quedando dolorida y confundida. Veía borroso, pero pudo reconocer quién se paraba delante de ella con una pala en la mano. Era el representante de su esposo, Raúl Marino. Hola, zorra. Ni tú ni nadie podrá terminar con nuestra misión. Es creación pura. Son unos enfermos. No sabes valorar lo que tienes frente a tus ojos. Es continuar el ciclo de la naturaleza y de la vida misma. A vos solo te interesa la plata, y a vos no, que viviste toda tu vida a costillas de tu esposo. A Estela le costaba mantener la vista fija en él. Estaba mareada y dolorida. Hizo un intento por pararse, pero le resultó imposible. Te comento que la sexta víctima eres tú. Augusto me llamó hace unas horas para pedirme este favor y no lo podía rechazar, dado que él ha hecho tanto por mí. ¿Dónde están las demás mujeres de la pizarra?, preguntó gritando al borde de las lágrimas. Seguro tú lo sabes. Lo sé, pero no lo voy a discutir contigo. Estamos acá solo por una cosa, y es eliminarte de este mundo. Si me vas a matar, hazlo de una buena vez. No me digas cuándo hacer mi trabajo, dijo el hombre señalándola con el dedo índice. Antes de que pudiera lograr su cometido, la policía entró al galpón gritando y persuadiendo a que el hombre se arrodillara. Él la miró extrañado. Yo también,
Hago bien mi trabajo, dijo Estela, riéndose. Mientras se lo llevaban detenido, la mujer atada a la silla fue liberada por un policía que se la llevó en brazos fuera del galpón, y ella a su vez fue socorrida por otro uniformado que luego de tomarle la declaración de los hechos la dejó ir a su casa tranquila. Al llegar se encontró con el cadáver de su esposo tendido en el piso de la habitación junto a la cama. Litros de sangre rodeaban su cuerpo. Cuando se acercó a él, comprendió que se había disparado en la sien. Le dolió más de lo esperado. Exaltada, lo tapó con la sábana hasta la cabeza y luego de unos minutos de meditarlo, hizo las llamadas pertinentes para denunciar la muerte de Augusto. Bennett, el que pinta con sangre, dijo la mujer al otro lado de la línea. Estela, perpleja, cortó la comunicación, corrió a la computadora y escribió en el buscador pinturas con sangre. Se desglosaron varias opciones y entre ellas se veía la foto de su esposo posando al lado de sus cuadros y el público aplaudiéndolo. El pintor quiere revolucionar el ambiente artístico, decía uno de los titulares. Cada obra se cotiza en valores superiores al $1.000.000. Estela lloró enfurecida. Largos minutos después comprendió que sería ella una de las herederas de la fortuna mencionada en el artículo. Seré rica, pensó. Comenzó a saltar en la sala sin darse cuenta de que la observaban dos hombres del otro lado de la ventana. Uno de ellos le hizo señas para que saliera de la casa. ¿Usted es la señora Estela Reitz?, preguntó el que le había hecho la seña. Estela sintió con la cabeza. Somos los detectives Rodríguez y Olivares. ¿Podemos pasar? La mujer hizo un gesto para que entraran y los condujo hasta el living room. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Les sirvo té o café? Ambos negaron con la cabeza y luego el de la seña habló. Estamos investigando algunos asesinatos que se han efectuado en la zona. Queríamos saber si usted ha escuchado algo sobre el tema. Nada, dijo tratando de mantener la cordura. Qué extraño, porque las pruebas que nos han hecho llegar apuntan a esta casa. Estela sintió un profundo dolor en el pecho y unas ganas inmensas de llorar, pero miró disimulada al techo para evitar que salieran las lágrimas. ¿Qué pruebas?, preguntó al fin luego de unos segundos de silencio. Unos frascos, ¿les suena? ¿Frascos? Sí, lleno de huellas dactilares. Están en el laboratorio. En unos días tendremos los resultados. ¿No tiene usted nada que decir? La mujer había quedado muda y sin contestar caminó hacia la cocina a buscar un vaso de agua. En el trayecto pensó que podía contestar al llegar al living. Era evidente que querían una confesión, pero ella no confesaría algo que no hizo. Sin embargo, tampoco podía decir que había sido su esposo, ya que la culparían de complicidad. Volvió al living donde estaban los hombres. La bandeja con los 3 vasos de agua se tambaleaba y ella solo deseaba que no se le cayera nada. Les ofreció lo que llevaba, pero ellos lo rechazaron. Señora, siéntese por favor, que tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Si quieren hablar, envíenme una citación judicial. Me presentaré con mi abogado. El hombre
Luego Estela los acompañó hasta la puerta y se aseguró de que subieran al auto aparcado enfrente de su casa y se marcharan. Sin embargo, cuando estaba por cerrar la puerta, el hombre de la seña se devolvió y la llamó. Fue corriendo hasta donde ella estaba. Disculpe, me olvidaba. A esta señora la conoce, dijo mostrándole una foto de Margaret Job. Ella quedó aturdida y trató de decir que no, pero sus palabras no salieron de su boca. Eso pensé, agregó el hombre. Nos vemos en poco tiempo. El detective subió de nuevo al auto y ella cerró la puerta con fuerza. Luego corrió hasta la escalera y subió al altillo para comprobar si estaban los frascos. En su lugar había una nota escrita en computadora que decía: sabía que no ibas a cumplir tu promesa. Mis últimas obras van camino a la Morgan Gallery and History Gallery y a la Biblioteca Nacional para que cada persona que entre en ella se detenga a apreciar mi talento. Lamento que no hayas podido venderlas. Seguro te morirás de ganas. Y los frascos, te preguntarás dónde están. Pues te diré que los entregué en la seccional policial junto con las fotos. Estaban repletos de tus huellas dactilares. Supongo que les serán de mucha utilidad a la policía cuando le quieran dar un cierre a tantas muertes. Te quiere con todo tu corazón. A. Arrugó la nota con una furia que la invadía como un remolino. No lograba entender cómo había estado casada con un ser tan despreciable. Sin embargo, pensó que podía liberarse de toda culpa presentando esa nota en la comisaría. Era la prueba perfecta, aunque demasiado perfecta, indicada para el momento justo. Eso indicaría a los policías, pensó desanimada, dejándose caer en el piso de la habitación. Podrían encontrar alguna huella digital, algo que involucrara a su marido y la dejara a ella libre de toda culpa, mas era todo improbable. Él había sido muy meticuloso y seguro no habría pasado por alto tomar los recaudos necesarios para que esto no sucediera. Su suerte ya estaba echada. Al otro día presentaría esa carta. Mientras tanto, solo le restaba descansar. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por sacar un ratico de tu tiempo para compartir conmigo esta lectura de hoy. Espero que pronto estés de nuevo por acá